Muy bien, si pensaban que se iban a librar de nosotros con mucha facilidad, pues les ha fallado, porque estamos día tras día en un vivo compartiendo contenido con ustedes, esta vez en un programa más de Voces Alternativas del Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad. Y hoy queremos hablar de periodismo alternativo. ¿Por qué es importante esto? Porque lo venimos diciendo desde hace rato. La crisis de instituciones por las que pasa la región completa de Latinoamérica requiere de muchas cosas. Requiere de rigor periodístico por un lado, pero requiere también de romper con las estructuras periodísticas tradicionales que muchas veces no cuentan todo, digamos, ¿no? O al menos no, tratan de no contar todo. Quienes hemos tenido un largo camino en el periodismo institucionalizado, digamos, bien conocemos eso y tampoco vamos a satanizar esa circunstancia porque las razones por las que eso pasa son muy diversas. Pero por un lado, es bueno poner un poquito la lupa sobre ese asunto. Y para eso, el día de hoy me acompañan dos personas en dos lugares distintos del mundo, a quienes voy a presentar a continuación, pero primero y como debe ser, a Frank Zimmerman, el director del Centro Latinoamericano de la Fundación. ¿Cómo estás, querido Frank? Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Tengo el micrófono activado o no? Sí lo tienes. Qué bueno, saludo a todos, saludo a Gabriel, saludo a Eduardo, a Roama y demás. Una vez más, hoy aquí con un nuevo programa de Voces Alternativas. Yo creo que el tema de hoy es muy interesante. El periodismo alternativo es algo que hoy en día, y en especial después de la pandemia, como todos nosotros desde nuestros hogares comenzamos a buscar alternativas y escuchar. Yo procedo originalmente de los medios hegemónicos, trabajé un par de décadas en ellos y conozco de cerca cómo se maneja la información y sobre todo el año pasado, donde la pandemia en Estados Unidos, la polarización que hubo con toda la cosa política, las elecciones en la Argentina, en Latinoamérica y todo, surge o se fortalece esta variante que muchos de nosotros ya utilizamos ya como medio principal. ¿Y qué pasa? Que esto es algo que hay que manejarlo con cierta inteligencia, porque, bueno, sí, son de facto un poco los que nos nutren, los que nos dan la información, pero al no tener el rigor al que acostumbran los hegemónicos, pues es un tema más delicado. Particularmente yo creo, hoy en este momento yo me nutro de información mayormente escuchando a periodismo alternativo, digamos, que al tradicional. Y es que el tradicional en muchos casos repite una serie de tiene un alto nivel de censura y responde mucho a los intereses puntuales de los medios o de las corporaciones a las que pertenecen, y eso forma un discurso que nos confunde a muchos. En el caso de hoy, bueno, Presto lo he seguido por un tiempo, creo que es una de las voces más importantes a la que escuchamos, y también está Ruama desde Cuba, que a pesar, allá sí hablamos de censura, bueno, allá existe un medio que es el Partido Comunista, el cual difunde a través de los periódicos y demás, pero todo lo que se publica en Cuba oficialmente es lo que el Partido Comunista de Cuba decide publicar. Así que aquellos que se atreven en Cuba desde sus propios espacios y en las condiciones que lo hacen a difundir la información y a compartir su situación, merecen todo el reconocimiento y ser escuchados, y si no fuera por ellos no sabríamos en muchos casos qué está pasando. Así que nada, gracias por una vez más conducir un programa como este de Voces Alternativas, y bienvenido a todos ustedes y a la audiencia que nos sigan en los próximos programas. Gracias. Gracias, Frank. A ti, déjame pues entonces darle la bienvenida como corresponde y a la vieja usanza, primero al público, a quienes nos están siguiendo el día de hoy a través de la transmisión en vivo de nuestro canal de YouTube, de la transmisión de la Fundación Federalismo y Libertad. Ya les dije, se los digo siempre,
clic en suscribirse y activar la campanita para que cada vez que tengamos un contenido nuevo puedan ustedes estar enterados, compartir con nosotros y tener acceso a estas conversaciones tan interesantes que tenemos. Y siguiendo la vieja usanza y solo porque soy un poco un macho chauvinista, le voy a dar primero la bienvenida a Ruama Fernández desde La Habana, Cuba. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. De verdad, primero agradecerles por haberme invitado, por darnos este espacio a los que creamos un poco de contenido desde acá, desde nuestra Cuba tan reprimida y silenciada, y que es un placer estar acá y compartir con ustedes, de verdad. Ahora sí, el polémico Eduardo Prestofelipo. ¿Cómo está usted, caballero? Buenas tardes, hasta Córdoba, en Argentina. Desde Córdoba, la rebelde. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que dijiste la rebelde y no la docta, qué bueno. Es que Córdoba siempre fue la rebelde. Fue la rebelde. El polémico, y decir la verdad en los tiempos que corre es polémico. O el loquito también, ¿no? Cuando todos están viendo una pared y te dicen, mirá lo que es qué lindo que está el cielo. No, es una pared. No, este tipo es un loco. Acá estamos, vamos a debatir. No vamos a debatir, vamos a charlar, vamos a ver los diferentes puntos de vista. Yo creo también debatamos, ¿por qué no? Y también vamos a debatir, y creo que realmente el labor que está llevando Ruama, a mí cuando me mostraron su trabajo es impresionante y sobre todo, a ver, en la mayoría de los casos, las mujeres ahora se están animando más, sobre todo aquí en Argentina. Pero les cuesta mucho, más en el trabajo periodístico, ¿no? Porque están todos estos lobbies que todas tienen que pensar igual, sobre todo las mujeres, ¿no? Y Ruama está demostrando que se puede hacer un trabajo de calidad, con mucha pasión y con mucha libertad, en un lugar donde no hay libertad. Así que para mí es una admiración increíble la que le tengo a esta mujer. Muy bien, pues flores volando por el aire de un lado hacia el otro. Ahora vamos a hablar en serio. El periodismo, independientemente del medio por el que es ejercido, tiene determinadas herramientas, determinado rigor que le prometemos a la audiencia y le prometemos fundamentalmente mostrar, como decía hace unas cuantas décadas, el noticiero de Canal 9 en Argentina, 9 Diario, decía las dos caras de la verdad. Entonces, yo creo que la verdad tiene mucho más que dos caras habitualmente. Pero eso es lo que promete el periodismo, mostrar todas las voces, mostrar voces que se contrasten. En el periodismo alternativo, el periodismo que está fuera del contexto de los medios tradicionales, las grandes corporaciones, eso no siempre sucede. Y algunas veces no sucede porque se hace un periodismo militante, es decir, un periodismo que persigue una causa y la defiende. ¿Qué tipo de periodismo hacen ustedes? ¿Ruana? Se frizó, disculpe. ¿Me podrían repetir la pregunta? Claro, yo decía que en el periodismo alternativo, el que está fuera de las grandes corporaciones, muchas veces ese es un periodismo militante y que ese periodismo, en pos de su militancia, no siempre muestra las múltiples caras de un mismo hecho. ¿Qué tipo de periodismo hacen ustedes? Bueno, la verdad, yo no sé si considerarme hasta cierto punto periodista. Te ungimos en este momento. Porque es que no tengo lastimosamente, no tengo los conocimientos que pueden tener ustedes para nada. Y lo que intento hacer es, pues, visibilizar lo que no visibiliza en los medios que por tanto tiempo le han dado voz a mi Cuba en el mundo. Por muchísimo tiempo a Cuba solo ha tenido un solo medio, solo ha tenido un solo idioma, y por primera vez desde hace 2 años es que podemos desde diferentes plataformas crear este tipo de contenido desde Cuba. Entonces no sabría cómo expresarme técnicamente con respecto a este tipo de cosas, pero lo único en lo que puedo enfocarme de manera simple por ahora y debido a mi ignorancia es en decir que intento transmitir la verdad, mostrar la realidad de mi país y realizar una batalla cultural constante contra las cosas que no nos dicen, que no nos enseñan, que no nos muestran, y pues tan simple como eso. ¿Qué tanto rigor utilizas a la hora de verificar que lo que estás diciendo sea cierto, que te conste que es verdad?
¿Qué tanto te apegas a los hechos probables, comprobables? No, siempre. Es decir, uno no puede simplemente ver una noticia y pues lanzarse a compartirla o hablarla o comentarla. Por lo menos yo, que no utilizo tanto métodos escritos, sino son un poco más audiovisuales, intento buscar tanto estadísticas como ir a otras fuentes, porque por lo menos acá en Cuba existen varios periódicos que muchos replican desde diferentes perspectivas las mismas noticias, ¿no? Entonces, cuando yo lo voy a pasar a un método audiovisual, lo que hago primero es verificarlo desde diferentes fuentes, desde diferentes posturas, porque lastimosamente, aunque sean alternativos muchos medios, ya tienen una postura asumida con respecto a ciertos temas. Entonces, ver todo de manera global e intentar transmitirlo de la manera más clara posible, pero sí, siempre se lleva una verificación, porque al final creo que de las cosas que más vale en el periodismo es la credibilidad de la persona, la credibilidad de la página, y eso se puede perder muy fácilmente. ¿Ves? Pues entonces teníamos razón, ya te ungimos periodista, porque eso es el periodismo, Eduardo. Bueno, yo siempre digo que el periodismo es un puente entre la sociedad y el poder. Y las nuevas herramientas lo que han hecho es que ese puente esté más al alcance de cualquiera, digamos. Al principio, cuando arrancó esto, nos era difícil. Yo arranqué hace 6 años y era complicado. ¿Cómo le voy a creer a ese pibe, a ese muchacho, si está en Facebook, no está en la tele? Porque hace 6 años atrás, si no estabas en la tele, no era creíble. No, pues mira, yo tengo años de tele y no siempre te creen, ¿eh? Bueno, pero te puedo asegurar que en las redes es más difícil porque tenemos que pelear contra eso. ¿Y vos quién sos? ¿Quién sos vos? ¿Y de dónde? Y bueno, hasta que uno pelea contra toda esa maquinaria, y cuando se ven las crisis sociales, políticas, económicas, culturales, como las que estamos viviendo, no solo en Argentina, en la mayoría de los países de Latinoamérica, empiezan a darse cuenta, la gente esa que te señalaba se da cuenta y dice, no estaba tan equivocado el loquito de Facebook o del loquito de YouTube. Yo creo que todo esto nace, digamos, por la necesidad. Yo siempre digo, ¿qué periodismo hago? Hago el periodismo que me gustaría ver a mí. No digo que sea el periodismo, es el que me gustaría ver a mí. Sé que en mis formas a veces no son las correctas. A ver, vamos a meternos ahí un segundo, Eduardo, porque empezaste diciendo loquito y luego dices el periodismo que te gustaría ver y luego dices las formas, y déjame clavarme 5 segundos en lo de las formas. Cuando le dices a alguien estúpido, imbécil, infradotado, muerto de hambre, ¿estás haciendo periodismo? Sí. Yo creo que sí. A veces los padres tienen que meterte un buen cachetazo en la jeta para que despiertes. ¿Y te pones en el lugar de padre? Cuando tenés los datos, sí. Cuando tenés los datos, sí. A ver, si yo te estoy diciendo, esto es una mesa, y usted, que es un militante del gobierno, me dice, no, eso es un caballo, y yo te digo, no, bueno, tiene 4 patas, pero no es un caballo, es una mesa. Entonces, si yo te estoy mostrando las pruebas, y la realidad te tiene que dar un cachetazo. A ver, yo no digo que las maneras mías sean las mejores, no digo eso. Lo que pasa es que yo siento el periodismo como un trabajo social. Siempre cuento una anécdota muy cortita de cuando cometí el grave error de estudiar periodismo. ¿Cómo? Bueno, somos mucho más que 2. Cometí el grave error. ¿Pero por qué digo el grave error? Porque todos los profesores fueron malos. No, tuve profesores maravillosos y tuve profesores con los cuales yo no coincidía, pero te abrían la cabeza, no te adoctrinaban. En las facultades de ciencias sociales o de periodismo forman a los pibes o a las chicas para trabajar en medios que ya no existen, que ya no existen. Los diarios siguen por una cuestión de costumbrista. No es rentable hoy tener un diario. Hoy las redacciones están vacías. Hoy hay despidos masivos aquí en Argentina en los grandes medios. Entonces digo, le están metiendo la cabeza a los pibes, porque yo tenía una profesora, por ejemplo, que nos hizo llevar unas hojas A4, ¿no? Y nos hizo pegar 4 hojas A4. Bueno, ahora van a tener que diseñar un diario de papel.
¿En serio? ¿De verdad? Cuando hoy en un sitio web la gente tarda en minuto y medio como mucho leyendo una información, leen el título, la bajada, ven un poquito abajo y se van. Creo que el objetivo ahí tendría que ser cómo hacemos para que la gente se quede más tiempo en tu página de noticias. Pero volviendo a los modos, yo siento esto como un trabajo social y te quería dar la anécdota de un compañero. Una vuelta el profesor se para en la frente de la clase y dice, bueno, ¿por qué están estudiando periodismo? Y nadie se animaba a hablar. Y un muchachito levanta la mano y dice, porque a mí me encanta la cámara. Y yo dije, qué triste. Y yo dije, qué triste. Qué triste. Porque los que forman en esas universidades son modelitos para que presenten gacetillas de prensa. Y yo el periodismo no lo veo así. Sé que a veces mis formas no gustan, pero yo sé que a veces cuando estoy dando una información, y si, por ejemplo, como pasó, que lo hemos dado, de mostrar, por ejemplo, un video donde un ex gobernador de la provincia de La Rioja, aquí en Argentina, iba a un prostíbulo y tenía relaciones sexuales con una criaturita de 14 años, Vedder Herrera. Yo no le puedo decir a este señor malo, porque yo tengo una sobrina. Yo le tengo que decir a este hijo de puta, este degenerado. Es como me sale. Yo no puedo decir, bueno, contarte un hecho de corrupción y decir, bueno, no, porque a ver, mi trabajo también, ¿a qué apunto yo? ¿A que la sociedad reaccione? Porque si no vamos a estar 30, 40, 50 años contando lo mismo, contando de que se robaron las vacunas, contando de que se robaron la guita. Entonces digo, muchachos, reaccionen. No, bueno, a ver, digo, nadie dice que debamos aplaudir semejante cosa, pero digo, ¿has sentido en algún momento que pierdes objetividad en el camino? Para nada, porque los que me tratan de liberalote, nosotros hemos hecho informe contra el candidato liberal, uno de los más fuertes, que es José Luis Espert. Cuando me han dicho, a vos te banca Cambiemos Macri, yo he hecho informes con gente de Cambiemos, mostrando las pruebas y todos. Todas las causas que yo tengo hoy en día, todas, son por incitación al supuesto odio. Jamás me hicieron una causa por difamación o porque presentamos documentación falsa o jamás. Jamás. ¿Cuántas causas, cuando hablamos de causas hablamos de demandas judiciales, cuántas tienes? Una, dos, como 5 ya. Y se siguen sumando. Bueno, veo que Ruama Fernández desde La Habana se ríe de nuestra conversación. Así es que cuéntanos un poco, Ruana. Yo sé que estás en uno de los lugares del mundo más difíciles para ejercer el periodismo. Yo tengo amigos en La Habana que saben que viven vigilados, que saben que sus comunicaciones están intervenidas, que su conexión de internet está filtrada. ¿De qué manera todo eso afecta el ejercicio de un periodismo alternativo? De todas las maneras posibles. Actualmente hay unas 8 personas que se encuentran en la cárcel, entre ellos creo que 2 son periodistas. Además de ello tenemos desde Luis Escobar, Esteban, su esposa, bueno, le podríamos mencionar muchísimas personas que literalmente tienen 24 horas una patrulla en la puerta de su casa, en la esquina de su casa, y no pueden salir a absolutamente nada. A nada, salen a la puerta y los meten en la patrulla, los llevan para la policía y son unas 5 o 6 horas sentados en la policía diariamente. Hoy tenemos, además de periodistas, tenemos artistas como Luis Manuel Otero, que luego de estar en una huelga de hambre los secuestraron y lo tienen en este momento en un hospital, lo están alimentando de manera forzosa, lo tienen atado a la cama. Las últimas noticias decían que lo tienen, incluso lo quieren meter en psiquiatría. Y pues en este año es decir, yo llevo un año en YouTube y en lo que va desde enero hasta ahora, hemos sufrido un aumento de 3, 4, multiplicado por 3, por 4, por 5
la cantidad de represión que yo sentí con respecto al año pasado. Y lo único que te queda es, si tienes una plataforma medianamente grande, intentar reproducir lo que está sucediendo, intentar expandir la noticia, pero salir a hacer una entrevista, pues es imposible. Con respecto a las llamadas, por ejemplo, ellos lo tienen todo, pero absolutamente todo intervenido. Tenemos que tomar muchas medidas y es muy, muy, muy complicado. Pero lo que sí no podemos hacer es quedarnos callados, porque entonces, ¿quién enseña lo que está sucediendo en nuestro país? Entonces, quedaría para la vista internacional la utopía fantástica de lo que es Cuba, cuando en realidad lo que estamos pasando es bastante diferente. Me están corrigiendo en el chat en vivo de YouTube que dice que estás en Santiago, ¿es correcto? Sí. Yo nací en La Habana, pero vivo en Santiago. Perdón. Nací en La Habana, pero vivo en Santiago. Yeah. Ok. Gracias por la corrección, pues. Hablábamos del periodismo militante, muchachos. No te hablan de eso cuando estás en la universidad, no te dicen que esa es una posibilidad. No existe. ¿Cómo? No existe el periodismo militante. Te escucho, a ver. El periodismo es periodismo, y lo que busca el periodismo es romper el relato del poder, ya sea político, económico, empresarial. Si vos militás un partido y haces periodismo militante, o sea, es imposible, como decir prostituta virgen, me estás mintiendo, o sea, no se puede. El periodismo, yo no sé si decir independiente, porque a veces acá en Argentina tenés canales que dicen periodismo independiente. No son independientes, van cambiando de bando cada 4 años, según cuando hay elecciones, o apoyan tal o cual candidato, y está genial, cada cual hace su negocio. Pero digo, periodismo militante, no, son antítesis, o sea, no puede. ¿Cómo haces para criticar si hay una información de corrupción del líder, del partido del cual militas? ¿Cómo haces para investigarlo? No, bueno, pero la militancia no necesariamente tiene que ser partidaria, a veces son causas, ¿no? Bien, la mayoría de los que se denominan periodismo militante pertenecen a un partido político que tiene ideas fascistas y que tienen un jefe o una jefa o un comandante, por lo general, porque es Goebbels puro, es Manuel Goebbels I puro. Mantener una militancia cooptada que responda al líder, también tener medios de comunicación afines al relato. ¿Cómo se hace para salir de ahí? No, son operadores. Así va, desde mi punto de vista, creo que son operadores políticos, punto. Pero periodismo militante para mí es una falta de respeto a aquellos que en el mundo ejercen el verdadero periodismo, que son perseguidos, son asesinados. Roma. Pero eso yo creo que lo tenemos desde donde quiera, y no solo por posturas políticas, sino por ideologías de todo tipo. Voy a poner un ejemplo. Acá en Cuba salió una muchacha que es periodista. Ella se graduó, creo que de periodismo en la Universidad de La Habana. Y cuando yo tuve mi problema con las chicas, que tuvimos un debate incluso acerca del feminismo, y un diario de noticias, Diario de Cuba, salió hablando acerca de la noticia, ella enseguida dijo que cómo iban a pedir, cómo iban a reproducir conceptos tan ignorantes como los que yo planteaba acerca del feminismo, y ella es periodista. Entonces creo que no tiene que ver tampoco solamente acerca de un partido, sino en el momento en que tomas una postura ideológica, sea la que sea, y la defiendes sin darte cuenta de los datos, sin tener en cuenta la realidad, sin escuchar a la otra parte y llamándolos ignorantes, pues ya ahí estás militando y estás siéndole infiel a lo que creo que en el momento en el que comienzas a estudiar periodismo tú buscas, que es tener un pueblo informado, que es transmitir, que es decir la verdad o dar un conocimiento amplio hasta donde puedas. Entonces, donde quiera lo hay. Metámonos en un asunto que, digo, al principio hablábamos de las empresas periodísticas, porque son eso, son empresas, ¿no? Es decir, necesitan, entre otras cosas, echar a andar una maquinaria y sueldos y tal.
Ahora bien, el periodismo independiente o el periodismo alternativo requiere de todas formas de un financiamiento. Requiere de, si quiere hacer las cosas y crecer y tal, pues pagar cosas, pagar a editores, pagar a ilustradores, pagar a diseñadores web, a webmaster, a gente que administra el SEO. ¿Cómo se financia el periodismo alternativo? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene alguien que emprende un canal, ¿no?, de comunicación, de financiarlo, sostenerlo, hacerlo económicamente viable? Yo creo que primero es la pregunta, creo que a mí a veces los chicos que están del otro lado te dicen, en mi caso me dicen, Presto, abrí un canal y qué sé yo, y a mí me encanta, porque son más voces. Quizás ese chico no coincide en todo conmigo, de una forma completamente diferente, pero son más voces, son más chicos que están despertando, chicos y no tan chicos, o sea. Ahora, yo siempre lo que planteo es, ¿te la vas a bancar? ¿Te la vas a bancar en serio? Cuando yo arranqué con los videos que empecé en un formato 720x720 por Facebook, recién me había escapado de Paraná, que es donde nací yo, literalmente, me escapé de la pobreza y de la persecución, y aquí en Córdoba se vivía otro aire político, año 2014, y cuando yo arranqué, empecé a trabajar de repartidor en un banco, de cadete, y en un momento determinado la página empezó a crecer. Entonces salía del banco y grababa los videos, volvía al banco. En un momento me dije, no, basta. Dedícate a esto de lleno. Pero me voy a quedar de hambre. Intentalo. Y yo estuve 1 año y medio literalmente a arroz hervido y que me alcanzaba justo para pagar las cuentas. Porque no tenía un papá, una mamá que me digan, flaco, tomá, dedícate a esto. Y bueno, es la que me tocó, digo, no es para aplaudir. Hay millones que hacen lo mismo, pero te la tenés que bancar. Después sí, vas creciendo, podés empezar a monetizar a partir de YouTube. Hoy en día en Facebook se puede monetizar. Obviamente que Facebook tiene muchísima censura, mucho progresismo, información que vos das y según Facebook su criterio te dice, no, eso no es verdad, según el criterio de Facebook, aunque vos mostres la documentación, no te lo monetizan, pero podés monetizar a través de YouTube, tenés Mercado Pago, Patreon, donde la gente apoya el trabajo de uno. A mí cuando me pasó la detención, no tenía para pagar los abogados y la gente me bancó en eso. Digo, también se hace una relación muy diferente a los medios tradicionales, ¿eh? Para quienes nos miran desde otras partes del mundo que no es Argentina y seguramente no están enterados de la detención, sucedió hace 7 meses, ¿estoy en lo correcto? En septiembre, sí. Bien, fuiste detenido por una demanda penal de incitación al odio, ¿estoy en lo correcto? En realidad, no, por amenaza de muerte, supuestamente. Contra la vicepresidenta argentina. La vicepresidente, sí. Uh-huh. Bien, continúa. Estaba solo poniendo contexto para quienes... Bien, y bueno, y la gente me ayudó, entonces digo, esto es muy complicado. Si realmente, porque aparte no es que prendés la camarita, haces el video y te desligás. No es así, no funciona así. Ejemplo, a ver, nosotros trabajamos hace una semana en el caso de Rocco, un chico que nació sano, la madre lo llevó a la clínica Anchorena, que pertenece a un gremio UPCN, a un gobierno ligado al gobierno, a un gremio ligado al gobierno. La enfermera lo agarra a la criatura de 2 meses, que había ido sana, le pega con una máquina del hospital en la cabeza, y el nene quedó con retraso severo para toda la vida. Yo entrevisto a la madre, mi equipo, junto con mi equipo, investigamos, mostramos toda la documentación, etc. Y no te desligás del caso, porque con la madre tenés que seguir hablando para ver cómo sigue la causa, a ver si necesita algo. Nosotros no solamente hacemos informes, a veces a nosotros nos escriben por privado y a veces hasta te piden una silla de rueda, y uno lo que puede trata de ayudar, porque te repito lo del inicio.
Esto no es sentarse y leer noticias, esto es un trabajo social. Cuando nosotros aquí en Argentina se habla tanto de la batalla cultural, sí, es tratar de educar o demostrar una parte de la historia que no existe. Por ejemplo, yo trato de romper los mitos de los próceres, contando la otra cara, porque si no acá te lo ponen como el progresivo te pone los próceres como Sarmiento malo. Bueno, entonces trato de mostrarte lo otro. Pero también tenés la otra realidad. Ahora nosotros estamos organizando una cuestión de dar leche a los merenderos, basado en un personaje de Olmedo, de Piluso. Bueno, estamos armando todo eso, empezar en Córdoba para el resto del país. Entonces digo, uno trata todo el tiempo de ayudar y no se queda solamente en la camarita. Está bien, pero de lo que hablábamos era de los retos y los retos es eso, hambre, mucha hambre y persecución si realmente querés ser libre. Ruama, ¿cómo haces para seguir adelante en una tarea que claramente no es monetizable desde Cuba? Yo, déjame contarte, yo comencé, he tenido mucha suerte, porque fue por un concurso de una plataforma que se llama Red Cuban Power, a través de un influencer, creo que el influencer más grande que tienen los cubanos hasta este momento, Alexandre Otaola. Él lanza este concurso para buscar 5 influencers en Cuba. Yo no tenía un canal de YouTube, para nada, mi canal de YouTube no existía, yo no sabía, nunca había abierto YouTube, nunca había abierto la aplicación de YouTube. Eso lo digo todo. Entonces, me meto en el concurso y pues gracias a ese empujón y a toda la visibilidad que tuve en ese momento, mi canal subió en un año. Para las pocas personas cubanas que tienen internet, ha subido bastante rápido. Entonces, el punto es que sí pude monetizar mi canal, haciéndolo desde los Estados Unidos. Mis padres viven allá y de ese modo pude monetizar mi canal. Pero con respecto a la financiación que estabas hablando, es complicado, porque no se le ayuda a todas las personas, a todos los proyectos de igual manera. Por ejemplo, los proyectos independientes que existen en Cuba, muchos están ligados, a pesar de que están contra el sistema, al progresismo. Hay proyectos que son totalmente independientes y son de defensa para el racismo, para la comunidad LGBT, y cuando se va de esa línea, pues simplemente no ven lo que está sucediendo. Entonces, es según quien esté pagando un poco también el tipo de contenido que hace. Por mi parte, yo estuve un año recibiendo un poco de clases de Red Cuban Power. El problema fue que comencé a hacer videos que estaban contra el feminismo, porque ellos me dieron incluso clases en Amnistía Internacional que hablaban de lenguaje inclusivo, en Amnistía Internacional. Y yo me vivía discutiendo con los profesores, y en el momento en que yo comienzo a hacer contenido en contra del feminismo, me dijeron, pues, la ayuda que te estábamos dando ya no te la podemos dar, ya no, es decir, va en contra de nuestras políticas. Yo lo entiendo perfectamente, la libertad es su negocio, su empresa, no sé qué, pues, vale, no, si te quieres quedar aquí, tienes que no hacer ese tipo de contenido. Lo siento, lo voy a seguir haciendo, salí de ahí, pero debido a la devaluación que tiene nuestra moneda actualmente, pues con lo poco que puedo hacer en mi canal, puedo estar relativamente bien y pues digo lo que me da la gana. No me van a mandar ni a ponerme un texto de lo que puedo hablar, lo que puedo decir, lo que no puedo decir, porque si estando en una dictadura lo digo, no va a venir otra persona por darme una X cantidad de dinero, ayudarme de un modo o de otro, pues a impedirme que no lo diga. No. Y esa es la grandeza, creo que, de YouTube, esa es la grandeza de Twitch, esa es la grandeza de ciertas plataformas que, pese a lo que digas, siempre y cuando tengas visibilidad y un grupo de personas apoyándote, pues puedes salir adelante. Aunque sea bastante difícil, puedes salir adelante, y eso es lo que ha hecho la batalla contra los medios tradicionales que responden a un partido, a un gobierno o a una ideología. A veces ni siquiera a un partido, a un gobierno, a una ideología, sino a determinados intereses económicos también, ¿no? Es decir, empresas aliadas, en fin. Estamos hablando, digo, por si alguien acaba de subirse a esto, estamos hablando de los costos de hacer periodismo alternativo, pero no solo hay costos financieros, no solo es el dinero. ¿Qué otros costos tiene
no viajar por las autopistas tradicionales de la información. Que te tengan, no sé, yo hablo del caso mío personal, no sé, acá hay otros influencers que no tienen ese problema. En mi caso, al ser crítico no solo de un gran sector de la política argentina, sino también de los medios de comunicación, me ha llevado a que me bajen notas de los grandes medios. Lo cual para mí no hay ningún problema, mejor así no me tengo que levantar temprano ni maquillarme. Pero sí, te cierran las puertas en todos lados. La persecución política que hablábamos hoy, la censura, catalogarte como el loquito, el facho, o sea, porque no discuten, a ver, pasa esto, no discuten tu contenido, no discuten tu contenido, no discuten si lo que publicás es verdadero o falso, discuten a vos, el personaje o a la persona. Y es como yo siempre digo, a ver, no, Presto a veces insulta. A ver, si yo te estoy dando la información de un tipo de un funcionario que fue un prostíbulo y abusó de una criatura, y vos te quedás con el insulto que yo le dije al tipo y no con la información, bueno, revisá toda tu vida porque el problema no es mío, el problema es tuyo, que te quedás con el insulto y no con la información. Entonces, revisá todo. Pero sí, tenés que luchar contra todo eso, las vías alternativas, las grandes autopistas alternativas, autopista al sur, como diría Cortázar, lleva eso, a que seas el señalado por todos lados. Pero creo que eso no solo nos pasa a nosotros, sino todo aquel que busque vivir libremente, en todos los aspectos de la vida, en todos. Yo cuando digo periodismo libre no es un eslogan, es hago lo que quiero. Si mañana me levanto y no tengo ganas de grabar, no voy a grabar. ¿Por qué? Porque sé que no va a salir bien el material. Entonces tampoco tenés que cumplir horarios constantemente y tenés que hacer... Y a veces estoy harto de hablar de política y entrevisto quizás a 2 chicas trabajadoras sexuales que trabajan con OnlyFans y me cuentan cómo actualmente es trabajar con el erotismo, con el sexo, en una época de pandemia, de encierro y con las nuevas tecnologías. Y eso me sirve para sacar un poco la política. Roma, te noto muy divertida con la conversación. Sí, es porque él dice el Presto que no atacan tu argumento, sino que atacan, se quedan con lo demás. Y a mí me pasó algo parecido en un debate que tuve. En los comentarios hubo un comentario que tuve que responder porque sí, porque el comentario decía algo como que ¿cómo siendo negra, mujer y de Santiago de Cuba eres capaz de expresarte así? Y es que como que esta gente tiene un condicionamiento de que si ¡O sea! Sí, si eres negra y eres mujer, tienes que ser feminista. Pero parece que además el agravante era que eres de Santiago. Ya, y lo de Santiago es que muy brutal. Es muy brutal, por eso me estaba riendo. Y con respecto a lo que estaban diciendo de los costos, acá en Cuba, no yo, todos los jóvenes que en algún momento abren su voz en las redes tienen unos costos altísimos. Yo en mi vida no es normal, para nada. No puedo tener una relación porque no puedo pedirle a otra persona que lleve mi peso, el peso que yo elegí en un momento, no puedo pedirle a otra persona que lo acepte. El círculo de amistades míos desde hace un año y pico que comencé, pues no ha crecido ni dejo que crezca, porque no es fácil dejar que alguien entre nuevo a tu vida. No sabes con qué intenciones vienes, no sabes quiénes son, no puedes. A la hora de trabajo, bueno, el trabajo imposible, pero por ejemplo, hace una semana me quedé sin casa y estuve una semana completa buscando hogar. Perdí 6 alquileres que ya los tenía totalmente cuadrados y cuando me iba a mudar, un invento. Una locura y son trabas y trabas y trabas. Por lo menos yo tengo traba doble porque, es decir, tengo a las personas de la seguridad, tengo por un lado a las personas que me reprimen, que ya estoy adaptada a ellos, pero por otro lado, en el momento en el que
estoy en contra del Estado, de la socialdemocracia, de un estado de bienestar, en contra del feminismo, en contra de los lobbies, pues hay una gran parte incluso de la oposición que también están contra mí. Entonces, son de los dos bandos, los que se supone que debemos luchar juntos contra mí y los otros. Entonces los costos son altísimos. Mira, por ejemplo, el año pasado, antes de yo hablar abiertamente acerca de ciertos lobbies, todos los meses, por no decir todas las semanas, yo salía con respecto a las cosas que me sucedían en algún noticiero o en algún periódico independiente. Los puedes corroborar, pones mi nombre en Google y te va a salir todos los meses, casi todas las semanas alguna noticia. Desde el momento en el que me alejo de lo que es el racismo, el feminismo, el lobby LGBTI, todo este tipo de cosas, Ruama desapareció de los medios independientes cubanos. Es que los costos son altísimos, en serio, pero vale la pena. Hace unos minutos hablabas de el costo, que entre los costos está las dificultades de tener una relación, no dijiste pareja, dijiste relación, creo, pero te refieres a una relación de pareja, supongo. Sí, totalmente, pero desde todos los puntos. Por ejemplo, mira, en relación en general con mi familia, mis padres viven en los Estados Unidos, pero mis hermanos viven acá, pero yo me tengo que alejar de mis hermanos, porque ellos no van a ser dañados por mi culpa, y pues prefiero tenerlos lejos, no los van a tocar por mi culpa. Con respecto a mis amistades me han citado, las han amenazado, han intentado que hablen conmigo para que yo deje de hacer lo que hago, y pues los mantengo lo más lejos posible también. Y con una pareja pues más todavía. La última relación que yo tuve, fueron a casa de su mamá a amenazarlo, y después se le plantaron en el trabajo un día entero porque venía el presidente a Santiago de Cuba y tenían que saber sí o sí dónde yo me encontraba. Y pues es complicado. En el momento en el que dijiste eso, también Eduardo se rió y asintió con la cabeza. Lamento mucho que no haber podido decidir qué cámara estaba al aire en ese momento, pero Eduardo, te reíste cuando ella hablaba de la dificultad en las relaciones personales como consecuencia del trabajo. ¿Por qué? Porque uno a esto lo elige. La persona que te acompaña no lo elige. Tus hermanos no lo eligen, tus amigos no lo eligen. Yo coincido completamente con Roma el tema de tener el círculo íntimo pequeño. Yo ya genéticamente vine preparado para, como Roberto Carlos, 1 millón de amigos. Soy una persona que le abre la puerta de su casa a todo el mundo, no me creo el aire de divismo, no me gusta. Pero en un momento tuve que entender que no podía hacer eso, que no podía ser confianzudo, que si un día estaba mal no podía hablarlo con cualquiera. Y mi núcleo de amigos es chico, no son más de 10, hasta ahí. Y con las parejas pasa lo mismo. Primero, me ha pasado, con la cual todavía tengo una excelente relación, Abigail, que es una mujer excepcional, que el día que me detuvieron lo primero que hizo fue llamarlo a Alfonso, que es mi mano derecha que labura conmigo, y le dijo, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita Edu? ¿Cómo está Eduardo? Bueno, con ella en parte se terminó la relación porque ella era una mujer que ya tenía un niño de su ex marido, pero yo no podía salir a tomar un café y que estemos tomando un café y que venga un militante kirchnerista y diga, vos, facho! Y ella agachar la mirada. No da. Entonces eso, a veces uno tiene que aprender a soltar al otro. Con mi última pareja, quizás en parte yo decidí cortarlo. ¿Por qué? Porque eran muchas cosas. ¿Tenés un minutito? ¿Querés que te cuente lo que es el calvario? El calvario es lo siguiente, que por ejemplo, vos con tu pareja te vayas a otra provincia como a Rosario, o a otra ciudad como a Rosario, donde tuvimos un evento, y un grupo de anónimos, porque aquí en Argentina las denuncias por violencia de género se pueden denunciar anónimamente, que es una locura eso, hayan denunciado violencia de género mientras nosotros estábamos en Rosario. Mi pareja de entonces tuvo que presentarse frente a la jueza y decirle,
señora, estábamos en Rosario. No, pero acá escucharon gritos de que vos pedís auxilio. Señora, hay seguridad en el edificio. Y yo a gritar auxilio, rompen la puerta, entran y lo agarran del pescuezo. Aparte, mi pareja, entonces había artes marciales. O sea, yo tengo una locura. En un momento le dice, ¿por qué tenés tantos tatuajes? Mi expareja tenía muchos tatuajes. ¿Por qué los tenés? ¿Cómo por qué los tengo? Sí, es para taparte los golpes de él, ¿no? Dice, tengo los tatuajes hace 8 años. No, sos el estereotipo de una mujer golpeada, te voy a mandar al psicólogo porque eso pasó. Y la policía venía todos los días cuando estábamos grabando, cuando no estábamos grabando, cuando volvíamos de caminar, estaba la policía. Entonces yo dije, negrita, cortemos esto porque te vas a tener, porque la otra persona también se termina enfermando. Digo, con todas estas presiones. No es fácil, no es fácil para nada. Y menos para los otros, porque a uno también lo ven sufrir. No es que uno, jajaja, qué copado, soy re rebelde. No, porque te comes las causas judiciales, porque te comes el insulto de la militancia, te comes el escrache. Entonces, es un combo de cosas complicadas. Entiendo, entiendo. Volvamos al ejercicio del periodismo. Como consecuencia de esta forma de enfrentar la realidad, digamos, ustedes ambos, pero además otras personas que hacen el mismo trabajo que ustedes, hablan de estas dificultades en la vida cotidiana. ¿De qué manera eso afecta el ejercicio del comunicador en sí? Ruama. Pues es complicado, porque, a ver, acá en Cuba específicamente es una maquinaria que crean, que es desestabilizadora constante. Sí, porque yo elijo estar lejos de mi familia, yo elijo estar sola, yo elijo ciertas cosas en pro de que las personas que quiero estén bien, pero eso al mismo tiempo me destruye. Y cuando voy a comunicar, cuando voy a pelear por algo, cuando voy a hablar acerca de una causa, pues lastimosamente a veces tenemos que, y se oye feo, pero tenemos que usar máscaras. Tenemos que usar máscaras para transmitir el mensaje que tiene que llegar como debe llegar, dejar los problemas, dejar la casa, dejar todo lo que hacen, todo el aislamiento que sienten, dejarlo todo para poder llegar a esa causa mayor, y es que poder hacer justicia de alguna manera. Acá yo he hecho algunas entrevistas a jóvenes que los han querido obligar a ir al servicio militar, a madres sin comida, a embarazadas que han perdido sus bebés por falta de alimentos, y lo que está pasando, lo que estás transmitiendo, lo que quieres hacer llegar es mucho más importante que cualquier cosa que te esté sucediendo en tu vida personal. Es muy complicado, pero es lo que nos toca porque fue lo que elegimos. Sí lo afecta, pero creo que clases de actuación nos tiene que dar un poquito también, o alguno que otro premio. Pero bueno, afecta, sí, bastante. Eduardo. Voy a resumir con algo muy cortito. Vale la pena. Vale la pena cuando uno va caminando por la calle y un pibe de 14 años te para y te dice: Presto, estoy leyendo El hombre mediocre de José Ingeniero. Presto, estoy aprendiendo de Sarmiento. Presto, vos sabés que ahora empecé a leer la vida de Ilia. Me ha pasado de chicos que me han dicho: Presto, no me voy a ir y me voy a quedar a lucharla acá porque sé que vale la pena. Punto. Después, si lloro cuando me estoy bañando, si no puedo tener relaciones sexuales porque tengo la cabeza entre todo el quilombo judicial y político y la persecución, después si adelgacé, si esto, si los nervios, si me salió caspa, si no me salió caspa, no me interesa, porque para mí esto es una guerra. Yo lo veo como una guerra y no le voy a entregar mi patria a estas basuras. No voy a dejar, voy a hacer todo lo posible desde mi lugar. No me creo ni un salvador ni nada, ni un superhombre, porque lo que hago yo tiene más visibilidad porque tiene una cámara. Pero en los barrios, desde chicos que están militando las ideas de la libertad y no tienen una cámara y lo están haciendo. Aquí hay un lugar que es la segunda Cuba, que es Formosa, una provincia donde hace más de 30 años gobierna Children's Fran, que es un tirano, un déspota. Es un gobierno policíaco. Te persiguen, te pinchan, esto, lo otro.
Y las primeras manifestaciones grandes de Gil y Fran las tuvo con jóvenes que levantan la bandera de la libertad. Agustín Rojas y demás referentes que tienen 18, 20 años, son una cosita así, y le pararon la provincia. Ellos vinieron a Córdoba hace un mes y medio, nos juntamos a comer. Agustín me dijo, Presto, nosotros nos criamos con vos. Qué responsabilidad más grande. Listo, ya está. Después lo que me pase, no importa. Como dice Iorio, todo lo que despierte conciencia será prohibido. Bueno, nosotros seguimos acá. Bien, bueno, hace mucho tiempo que no oía una defensa tan apasionada de el Sí, ejercicio perdón, sí, político. es apasionada, porque se está hablando de mi patria. Y yo no tengo dos patrias, no tengo tres pasaportes. Bienvenido sea aquel que lo tiene. Yo tengo una sola. Y patria no viene de plata, viene de pater. Es el lugar donde están enterrados los padres de uno, los abuelos de uno, que forjaron esta nación e intentaron hacer un país mejor, un lugar de libertad. Y de los grandes hombres de esta tierra, como Alberdi, como Sarmiento, como Roca y tantos más, como el mismísimo San Martín. Y no puede ser que 4 payasos te quiten los sueños a la gente y que miles, millones de jóvenes hoy estén haciendo la valija porque se quieran ir. Es triste. A eso lo tenemos que parar. La materia ¿Cuáles prima de son, un país no es el trigo, es la cabeza. ¿Cuáles son esos 4 payasos? Lo que está, aquí en Argentina, los que están hace 40, 50 años en la política. Los Duhalde, los Kirchner, los Alfonsín. Ahora, lo que quiero poner sobre la mesa en esto es Sí, un asunto, digo, sobre todo, bueno, en Argentina el voto es obligatorio, en México no. sí. Y a lo que voy es que con esta queja recurrente sobre quienes permanecen en los círculos del poder, digo, tiene un correlato que es cuál es el grado de participación ciudadana que contrarresta eso, de qué manera se hace y de qué manera lo hacemos, es decir, qué parte de responsabilidad asumimos en no cambiar eso que tanto nos molesta, sean los que tú mencionas en Argentina o sean los que yo podría mencionar aquí o el caso de Cuba es bastante distinto. Ya iba a seguir yo con mi relato mencionando este Ruama, pero no, la verdad es que el caso de Cuba es bastante distinto en ese sentido. Pero, ¿me explico a dónde voy? Es decir, hay un tema de responsabilidad ciudadana, de acción, de compromiso, ¿no? Porque ahí está la maquinaria perfecta que les funciona a ellos. Una sociedad ignorante. Primero, partamos de la base. Vos no podés defender algo que no amás. Vos no podés defender una persona que no conoces. Vos te la jugás por alguien a quien amás. En Argentina se perdió el amor por la tierra. Hicieron creer el cuento de que este país es una porquería. No, el país no es una porquería, es hermoso. Y la mayoría de los argentinos son todos chorros. No, la mayoría es gente honrada y trabajadora. Le han quitado el amor a la patria, el sentimiento de patria a las nuevas generaciones, sumado con la ignorancia, sumado con la desnutrición y sumado con el clientelismo. Y eso, para una patria tan joven como la nuestra, que tiene 200 años, 200 y pico, comparada con otros, somos un nenito pequeño, es nada. Adoctrinamiento, fanatismo, desnutrición infantil es un combo explosivo para cualquier nación. Es ahí el trabajo de los comunicadores, además de informar, educar o intentar abrir las cabezas. Porque si no, la maquinaria funciona perfectamente. Rama. ¿Me puedes repetir? No, ya estamos en el momento del divague, no había pregunta en el medio. Bueno, acá con respecto a la maquinaria, ¿qué te puedo decir? Fíjate, los chicos que vivían acá antes que yo, estuvimos ayer mismo hablando acerca de esto y no los conocía de antes. Eran jóvenes y lo que pasa es que acá hay mucho miedo, pero acá la ignorancia, a ver, es que son 60 años donde ellos han podido manipular la historia, tomar totalmente
escuelas y nos han hecho creer lo que ellos quieren absolutamente que nosotros creamos, junto con un terror, un miedo y solamente la posibilidad de buscar a diario qué vas a comer mañana, pues no te deja ver más allá. ¿Por qué no quieren estas personas que Cuba se convierta en una China o en un lugar con economía? Porque en el momento en que los jóvenes tienen economía en sus manos, en que tienen que comer mañana, pueden comenzar a pensar en libertad. ¿Y por qué yo no puedo hablar si yo tengo dinero? ¿Y por qué yo no puedo? ¿Y por qué las cosas no son así? Pero, ¿qué es lo que hacen por lo menos acá en Cuba? Te mantienen con hambre, te mantienen intentando buscar qué es lo que vas a comer mañana, las necesidades básicas, te mantienen ignorante, te adoctrinan en la caja estúpida que es el televisor o la televisión, y pues así pues lo manejan absolutamente todo y tienen lastimosamente una parte de la juventud metida en sus bolsillos. Aunque déjenme decirte que eso es mientras están en la universidad, en el momento en que comienzan a trabajar, se les quita toda la tontería. Muy bien, chicos, tenemos casi que ir terminando, así es que invito a las personas que nos están viendo si quieren hacer algunas preguntas para que podamos compartirlas con ustedes. Digo, en lo que eso sucede, yo quisiera preguntarles sobre qué pasaría si, digo, el what if siempre es casi el cuestionario Proust, pero no importa, vamos a jugar un ratito con eso. ¿Qué pasaría si mañana alguien al frente de un medio de comunicación tradicional, constituido, hegemónico, como les gusta decir, les ofrece un espacio allí? Deja de negar con la cabeza, Presto, te estoy viendo. Yo te lo digo, desde mi lugar no lo aceptaría. No lo aceptaría porque justamente la gente que me consume a mí es porque estoy en las redes y porque saben que trabajo con esa libertad. El día que yo quiera ir a un medio... A ver, partamos de la base. ¿Para qué querrías, en mi caso, ir a un medio de Argentina? Ponele, me llama Telefe, Canal 13 o América 24. Dice, Eduardo, bueno, hagamos cuentas, usemos matemática, es decir, la razón podría ser la exposición, la razón podría ser que un discurso podría llegar a más gente. Bien, en la exposición. Hoy la mayoría del público, primero cayó más del 50% de la República Argentina, los televidentes, punto número uno. La mayoría de ese grueso de televidentes son mujeres de clase media, media-baja. No es el público que a mí me interesa. A ver, ¿por qué no te interesa la gente de clase media o clase media baja? No. La clase de clase media baja, no. No me interesa apuntar a un público mayor de 50 y pico de años. ¿Por qué? Porque yo apunto a los jóvenes. Sé que me miran personas de todas las edades. Es más, a veces vamos a las provincias y al lado de una nena de 14 años hay un señor, como me ha pasado de verlo, la otra vuelta en el Parque Chacabuco, tiene 26 años, y le preguntó en ese momento a mi pareja, ¿vino a acompañar un nieto? No, ¿qué nieto? Lo vine a ver al Presto. Yo quedé así, impresionante. Pero no es el público al que yo apunto, porque yo apunto a los jóvenes, porque quiero despertar conciencia en los jóvenes. Después, la parte económica. Podríamos apuntar ahí, bueno, es un buen contrato, no tengo que enloquecerme, no tengo que estar subiendo material todo el tiempo para monetizar más, menos, no tengo... Yo soy un muchacho que no tiene hijos, ni nadie que dependa económicamente de mí. No soy un tipo, tampoco soy un hipón que dice, no me interesa lo material. No, a ver, sí, obviamente quiero llegar a mis 45, 50 años, una linda casa, el perro, la mujer, la hija y unos buenos muebles. Pero en este momento no lo necesito. Y con el dinero que me ingresa puedo pagarle a mis colaboradores. Tengo una cama, tengo luz, tengo para trabajar, tengo para comer. No necesito más. Ok, Roma, ¿qué pasaría si, eso no sucedería en Cuba claramente, pero qué pasaría si desde Miami, por ejemplo, alguien te diera lugar en una cadena de televisión? A ver,
No lo sé, yo he participado, ya he tenido la oportunidad de estar en CNN, tuve la oportunidad de estar en TV Martí, en otros lugares a los que ya me han invitado, pero acá literalmente es imposible. En Cuba es imposible que eso suceda. Y no lo sé, nunca me lo he planteado, no sé si me interesa tampoco. Igual te digo, mi público, con respecto a lo que hablaba del Presto, yo tengo 22 años y mi público mayor es de 30 y tantos. La mayor cantidad de mi público tienen 30 y tantos, 40 y tantos, 20 y tantos largos. Jóvenes no tengo mucho y el problema es que a veces no vemos lo que está fallando la televisión normal, la televisión tradicional, y es en lo que a veces se le critica al Presto. ¿Sabes? Estos nuevos canales de YouTube, estos nuevos métodos de información buscan la personalización, buscan que tú tengas unas características tales. Miremos a Milei, por un ejemplo. Miremos cómo es que Milei transmite la información. Y es un crack. Y lo ve todo el mundo. Y alguien lo va a criticar por hacer las cosas así. Y es grandísimo, mi gente. Por poner un ejemplo. Entonces vemos los medios tradicionales que se paran a dar la noticia con traje, con no sé qué, y pues pierden. Esos medios pierden. Porque sí, pero Milei también se para en los medios tradicionales. Milei también va a televisión. Sí, se para, pero no cambia. Milei no es periodista, es economista. No, pero es por poner un ejemplo de comunicador, un ejemplo de cómo comunicar de manera anormal, por decirlo de esa forma. Muy bien, la señora acaba de decir la normal a Milei, ya tenemos el quote. Comunicar de manera normal, no le dije normal a ese hombre, es un dios. Entonces, con él, aún y con todas las cosas que se le pudieran criticar, sí, aún y con todas las cosas que se le pudieran criticar con respecto al modo en el que da el mensaje, tengo amigos desde Chicago que lo ven, que es fanático a Milei, que dice que es su dios, y es porque YouTube y las nuevas plataformas crean una nueva manera de llegar. ¿Y para qué tener un lugar donde te van a estar manejando lo que tú dices, donde te van a estar poniendo pautas con respecto a que a veces hay buenas noticias, a veces hay buenas cosas que compartir, pero hay veces que no hay nada que compartir y tienes que hacer ese relleno basura que te hace sentirte mal porque dijiste, hice una noticia por cumplir, pero ¿de qué sirvió? ¿Qué ayudé? No me llena. Entonces, pues, ¿para qué? Para eso por ahora en YouTube y para Twitch y para otros lugares. Muy bien. Eduardo, te pregunta alguien en el chat en vivo del canal de YouTube de Federalismo y Libertad, que si cuando Macri gobernaba también eras perseguido. No. Y nosotros hemos hecho informes muy fuertes con los funcionarios de Macri, muy fuertes. Jamás. Sí, lo que te hacían era, bueno, hablaste de ese funcionario, bueno, el segundo no te va a dar entrevista, olvídate. A aquel sector de Cambiemos, olvídate, a mí hay un sector grande de Cambiemos que no me quiere porque yo he hecho informes sobre los funcionarios, pero bueno, no pasa nada, son las reglas del juego, pero llevarte detenido, perseguirte por tu trabajo periodístico, no pasó. Hay miles de cosas para criticar a Macri, esa no. Bien, bueno, vamos a ir cerrando. Muchachos, les agradezco enormemente. Ruama, gracias por tu comunicación. Estuvo estable el día de hoy, no lo puedo creer. Algún milagro está sucediendo. Una locura. Eduardo, muchas gracias por la conversación de esta tarde. Por favor, gracias a todos. Y no se queden con las formas, quédense con los datos. Totalmente. Bien, gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy en esta nueva emisión de Voces Alternativas. Soy Gabriel Bauduco. Nos vemos la próxima.